Buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente estamos con ustedes por este medio. Dios los bendiga. Espero que estén todos bien en sus hogares, que Dios haya bendecido esta semana a vuestras familias, donde quiera que estén. Hoy vamos a reflexionar en el libro de los Reyes. Quiero invitarles que abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 18. Y la meditación en esta noche va a ser del versículo 1 al versículo 15. Pero nada más les voy a leer ahora hasta el versículo 4. Y dice de la siguiente manera, Primera de Reyes 18, de 1 al 15. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Y así sigue el relato de la historia de Elías y Abdías. Hay algo interesante, hermanos. A esta reflexión yo le he puesto, hay cosas que hacemos porque amamos a Dios. Y cuando decimos hacemos porque amamos a Dios, porque realmente queremos cada día hacer la voluntad de Dios. Dios es bueno. Dios nos ama. Y cada día queremos estar delante de su presencia. ¿De qué manera? Orando, escudriñando las Sagradas Escrituras. Son dos cosas importantes que en este tiempo que estamos pasando debemos estar haciendo en nuestras casas. Yo leía por allá y hay un pensamiento que tuvo un gran teólogo, San Agustín. Él decía: cuando nosotros oramos, de esa manera nos acercamos a Dios. Pero cuando leemos la Biblia o cuando leemos la palabra de Dios, Dios se acerca a nosotros. Y yo dije, me gusta ese pensamiento. Y es una realidad. Porque son dos cosas importantes que necesita usted y que yo necesito toda la vida: orar y leer la palabra. Si yo oro, me acerco a Dios. Si yo leo la palabra, Dios se acerca a mí. Buen pensamiento. Y yo creo que a todos nos gusta ese pensamiento porque son dos cosas importantes. Bueno, aquí en Primera de Reyes estamos viendo la historia de Elías, pero quiero tocar a un hombre que muy poco se toca normalmente en las predicaciones o en las reflexiones. Un tal mayordomo que trabajaba con el rey Acab. Ese mayordomo, dice la palabra de Dios, que se llamaba Abdías.
Y quiero en esta noche reflexionar sobre 3 cosas que Abdías hizo. Y lo hizo porque amaba a Dios. Por eso lo hizo Abdías. Y quiero ir, hermanos, con ustedes para poder entender esa parte de la palabra de Dios en el contexto, en el capítulo 17, donde habla que Elías había orado para que no lloviese sobre la tierra. Y pasado un tiempo ya Dios habló en el capítulo 18, Dios habla con él y le dice lo que ya leímos. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto tiempo? Más de 3 años. La situación en aquel entonces, en lo que estamos palpando, en lo que estamos viendo, en la región de Samaria, había hambre, ya no había pastos, se estaban secando los arroyos, se estaban secando los ríos. Y en aquel entonces el rey que estaba ahí estaba preocupado porque ya no había ni comida para los animales. Entonces él estaba buscando la manera de traer un poco de comida a casa y poder alimentar a los animales. Y ahí tenía un mayordomo que le era fiel a él, pero este mayordomo, Abdías, era más fiel a Dios. Y él de una u otra manera tenía que buscar alimento, porque pasado mucho tiempo desde que dejó de llover, y él sabía muy bien acá que no venía la lluvia, porque ya Elías había dicho que no va a llover sobre la tierra hasta que él le volviera a pedir a Dios, le orara a Dios que lloviera sobre la tierra. Dice Abdías en los demás versículos que no leímos que el rey Acab mandó a preguntar en todos los pueblos, en todas las ciudades, que dónde se encontraba Elías. Para que Elías le pidiera a Dios que volviera a llover sobre la tierra. Y dice, nunca lo encontró el rey. Donde iba decían que Elías no estaba, no lo habían visto, no vivía. Pero en esta parte a mí me llama la atención en el versículo 2, cuando Acab habla a su mayordomo, habla a Abdías, y dice después la primera palabra: y Abdías era temeroso de Dios. Y si yo quiero ver en esta noche con ustedes 3 cosas que este varón tenía o hizo, porque amaba a Dios. Número 1, era temeroso a Dios. No importando las circunstancias, no importando el lugar donde vivía, con quién vivía, en dónde vivía y lo que hacía, dice la palabra que él era temeroso de Dios. Si nosotros nos vamos con Abdías, al panorama de Abdías, nosotros podemos ver más atrás a otros hombres que estuvieron trabajando con otros reyes y tuvieron bendición de Dios, aquel pueblo, aquel lugar, la casa de donde trabajaban. Y si hacemos un poco de historia, nosotros podemos ver
a un José que estuvo en la casa de Potifar, en Egipto, después lo que fue José, y después llegó a ser gobernador, y después fue una gran bendición para Egipto. Podemos ver a un Nehemías, también copero del rey, ¿verdad? Que cuando salió de allí fue a reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero aquí vemos a un simple hombre que muchas veces no tocamos dentro de lo que es las Sagradas Escrituras, pero ahí está él. Lo que a mí me llamó la atención y a muchos le llamará la atención de esta parte de la palabra es que Abdías, dice, era de gran manera, dice el versículo 3, era de gran manera temeroso de Dios. Y ahí podemos reflexionar nosotros cómo debemos de ser delante de Dios también. Y donde estemos. Si un joven está en la escuela, debe ser temeroso de Dios en la escuela. Si un hermano está en el trabajo, debe de ser temeroso de Dios. Si una hermana está en su casa, debe ser temeroso de Dios. Y en cada instante de nuestra vida, nosotros debemos de ser temerosos de Dios, trabajando normal. Lo más importante es aquí la fidelidad a nuestro Dios, la fidelidad a Jehová de los ejércitos, la fidelidad al gran yo soy. Ese debe ser lo más importante para nosotros, hermanos, hoy en día también, ser temerosos de Dios como lo fue este mayordomo. Y aunque el rey donde estaba, Acab, era terrible en todos los sentidos, él y su esposa Jezabel eran los reyes más malos que existían en aquel entonces, pero él estaba ahí porque él amaba a Dios, y porque amaba a Dios, la primera cosa que vemos aquí, que es temeroso a Jehová. Es lo primero. Lo segundo, protegió a los hijos de Jehová. Dice el versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. La primera palabra que podemos ver aquí, protegió a los hijos de Jehová. Ayudar a un hijo de Dios, proteger a un hijo de Dios, es una bendición para nosotros. Y el que lo hace hoy en día, el que ayuda hoy en día a su hermano, es una bendición para él y una bendición para su hermano. Y una bendición en su vida, en su familia, en su salud, en todo lo que es la persona. De una u otra forma, Jehová de los ejércitos, el gran Dios que nosotros tenemos, va a enviar bendición sobre la vida de la persona que está dando a su hermano una ayuda. Este hombre, Abdías, cuando Jezabel, si ustedes recuerdan un poco de la historia, cuando Jezabel estaba matando a todos los profetas de Jehová, él, viendo la situación en aquel entonces, dice la palabra, que agarró a 100 profetas de Jehová y los guardó. Y aparte que los guardó, dice al último, les dio pan y agua. Yo recuerdo parte de la historia de la Guerra Mundial. Nosotros conocemos muy bien al dichoso Hitler,
Qué terrible fue, mató a miles de judíos, destruyó, odiaba a los judíos. Pero dice parte de la historia que en una ciudad donde habían muchos judíos, hubo un hombre también que fue nazi. Fíjense. Y este hombre nazi tenía una bodega que cuando vio la situación que estaba pasando con la política, con la guerra que se estaba viviendo en aquel entonces, él guardó en ese lugar a 1,000 judíos. Y tan solo pensar en esa parte de la historia, porque él guardó a aquellos hombres para que Hitler no los matara, los guardó en su bodega. Y cuando iban a buscarle, cuando le iban a preguntar que si allá no había judíos, y él como nazi no podía esconder a ningún judío, porque se supone que ellos odiaban a los judíos, pero él no, él guardó a 1,000 judíos. Nada más en pensar en esa parte, cuando alguien protege a los hijos de Dios, esa persona, ese individuo va a tener bendición de Dios por la protección que está teniendo sobre sus hijos. Y eso es lo que hizo Abdías. Pero muchas veces no lo reconocemos. A veces no hablamos de Abdías, porque es en la única parte de la Biblia donde él asoma. Pero es bonita su historia, es bonito lo que él hizo de proteger a los profetas de Jehová, que en aquel entonces una mujer los mandaba a matar a todos. Por eso los perseguía esta mujer. Ahora surge otra pregunta: ¿por qué los perseguía? Simplemente, hermanos, quería desquitarse porque culpaba a Elías de que no lloviese sobre la tierra y ellos no tuvieran la oportunidad de rendirle adoración a sus dioses para que también en aquel entonces lloviera. Pero no podían aceptar ellos también que el único que puede quitar y poner hasta la misma lluvia, aparte de lo que es la naturaleza, era Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Entonces se desquitaba con los profetas, mataba a los profetas. Algo me llama la atención igual en este versículo de Abdías. Esconde a 100 profetas, 50 y 50. No sé cuánto tiempo lo hizo. Pero si nosotros sacáramos cuentas, imagínense, él tenía que conseguir mínimo 100 panes diarios, porque eran 100. Y mínimo tenía que conseguir 100 litros de agua diario. Imagínense. Pero lo que más llama la atención aquí es que en aquel entonces estaba atravesando ese lugar hambre. Y nos podemos preguntar, ¿dónde tomaba Abdías el alimento y el agua para estos profetas? Yo no dudo mucho en esto, que Dios proveerá.
Yo no dudo que Dios se lo dio. Entonces aquí podemos resaltar, podemos decir claramente que el Dios que nosotros tenemos es el Dios proveerá. Es un Dios grandioso. Pero Él los alimentó, Él los guardó. Yo creo que cuando Abdías escuchó que todavía había en esa región a los profetas de Dios, y cuando escuchó que el lugar donde vivía estaba Jezabel también, que era la esposa de Acab, entonces que sabía que los estaba matando, él dijo: voy a esconder a estos. Y los alimentó. ¿Por qué lo hizo? Porque le temía a Jehová, dice la primera cosa que vimos. Tenía temor a Jehová, amaba a Jehová, daba la vida por el Señor, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, dónde estaba viviendo, con quién estaba viviendo. Él hacía lo que Dios le mandaba. Cuando llega el momento en que el rey ve que ya no hay alimentos sobre la tierra, entonces él dice a Abdías: pues de Abdías, ¿sabes qué? Hay que ver cómo resolvemos este problema. Vamos a separarnos en este momento. Tú te vas por este lado, yo me voy por este lado. Dice: y donde veas pastos para traer, para alimentar a nuestro ganado, vamos a hacerlo, pero de una u otra forma tenemos que buscarle remedio a esta situación. Ok, así lo hicieron, y ahí se va Abdías por un lugar, pero en el camino que tomó Abdías se encuentra con Elías. Yo creo que ni él sabía que se iba a encontrar con el profeta Elías. Se encuentra con él y le dice: mi Señor, ¿eres tú? Y Elías le dice: soy yo. Y se postró delante de sus pies y le dice: qué bueno es encontrarte, porque te anda buscando el rey Acab. Y él le dice a Abdías: ve y dile al rey Acab que ya me encontraste. Señor, en otras palabras le dice: ¿por qué me mandas al matadero? Si yo voy con el rey Acab y le digo: me encontré con él, con Elías, él me va a decir: ¿por qué no me lo trajiste? Y cuando yo te venga a buscar en el lugar donde me encontré contigo, tampoco tú ya no vas a estar, sino a lo mejor tú ya te fuiste. Entonces el rey me va a matar. Eso fue la plática que tuvieron ellos cuando se encontraron, del capítulo 5 en adelante hasta el capítulo 15. Y por último ya Elías le dice a Abdías: ¿sabes qué? A lo mejor hubo otra más plática con ellos. No arriesgues tu vida, déjalo, yo voy a hacer. Yo me voy a presentar a Acab y voy a hablar con Acab. Pero lo más interesante de esta reflexión, hermanos, en esta noche que podemos ver, es cómo este hombre, Abdías, es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre que pudo esconder a los profetas de Jehová y los pudo alimentar. Qué gran ejemplo nos da este varón de Dios, que no es muy conocido, como les dije anteriormente, pero hizo algo por la obra de Dios. Hizo algo por los hijos de Dios. Y cuando nosotros hacemos lo mismo o queremos hacer lo mismo, vamos a tener bendición de Dios, porque estamos ayudando a nuestros hermanos y nos estamos ayudando los unos con los otros, como dice las Sagradas Escrituras,
y lo que mismo quiso Cristo que nosotros hagamos. Y aquí lo vemos en el ejemplo de Abdías. Yo no sé si usted había escuchado a Abdías alguna vez. A lo mejor a alguien que se llama Abdías sí. Pero yo no sé si usted había escuchado aquí en la historia, en la Biblia, con Elías, a este mayordomo de Acab llamado Abdías. Pero hizo algo por la obra de Dios. Quiero terminar con estas palabras. Dios nunca abandona a sus hijos. Él tiene en cualquier lugar para ayudar a sus hijos, para ayudar a su pueblo. Así que cuando la gente nos conoce quiénes somos, con nuestra vida, con nuestra manera de ser, la gente puede ver que nosotros somos hijos de Dios. El podernos ayudar los unos con los otros. Esto que hizo este hombre es lo que hizo nada más. Ayudar, proteger, dar, porque amaba a Dios. Porque amaba a Dios, porque era temeroso de Dios, y es lo único que él hizo. Y cuando dentro del pueblo de Dios acontece estas situaciones de poder ayudarnos, de poder dar, ayudar a mi hermano, ¿por qué no lo vamos a hacer? Gracias a Dios porque la iglesia responde a esto. Dios nunca nos deja. Tenemos a un Dios que siempre nos provee. Dios les bendiga, hermanos. Hermosa reflexión en esta noche. A mí me gusta ese pedacito de la palabra. Me gusta esta historia de Abdías como mayordomo. Y más este gran profeta de Dios como Elías. Así como están, vamos a orar. Padre, Dios bendito, yo sé que tú nos amas, Señor Santo. Y como nos amas, Señor, tú nunca nos dejas, Señor. Siempre tienes a alguien, Padre, que nos puede ayudar. Siempre tienes a alguien que nos da la mano. Porque aquella persona que lo hace, el hijo tuyo que lo hace, es porque te ama. Y es porque busca de ti. Y es porque tú le das el ejemplo, Señor, siempre que debemos amarnos los unos con los otros. Y te doy gracias, Señor, en esta noche que estamos delante de ti. Porque tú has puesto, Señor, estas palabras también en mis labios como tu siervo. Ayúdame cada día, Señor bendito, a ser mejor. Dame sabiduría, dame conocimiento, Padre, para poder interpretar tu palabra y que pueda ser, Señor, un ejemplo también para tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Ayúdanos cada día. Bendice a mis hermanos. Provéele el pan de cada día, Señor, a mis hermanos en sus hogares, donde quiera que estén. Así como tú lo hiciste aquí, Padre. Así, Señor, tú lo seguirás haciendo. Y eso lo sabemos y tenemos fe que así
trabajas con nosotros. Gracias. Y que nunca olvidemos el cómo buscarte, el poder platicar contigo, el orar y leer tu palabra y vivir tu palabra. Gracias por esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito, te doy las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Espero que estén bien en sus casitas, estén contentos. Dios les bendiga grandemente. Cuídense, protéjanse, prevengan. Y si Dios nos permite, como iglesia estaremos orando. Yo sé que muchos están orando, ayunando si podemos los jueves y los domingos como iglesia. Y Dios responderá a nuestras oraciones. Jueves de oración, domingo 9:30 a los maestros de escuela dominical, adelante. Y domingo 6:30, si Dios nos permite, nos volvemos a ver por este medio. Bendiciones.